este episodio de Magia, donde vamos a prospectar tecnología para que la adopción de la misma sea de una manera más integral, pensada en el bienestar humano y de una manera que vaya fluyendo en las empresas, como muchas veces no sucede. Sabemos que las resistencias al cambio son las que por ahí desactivan los nuevos procesos, desalientan a las organizaciones a modernizar la tecnología. Entonces, Magia pretende ser una herramienta para quienes puedan y deban adoptar tecnologías. Acá estamos recibiendo a la empresa Napsys, representada hoy por Luis y Victoria. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Nerviosa. País. Bien. Nerviosa ella, contento yo por estar acá con vos y acá con la gente de Chaco, con la gente amiga. Bueno, muchas gracias porque ustedes van a inaugurar este espacio de magia Bien. dentro de Interactiva Hub. Este espacio fue creado a partir de un montón de reuniones que se tienen con emprendedores, con pymes, donde a veces ven a la tecnología como una amenaza y me parece que esto de prospectar la tecnología, ver los beneficios, es algo que incluso culturalmente tenemos que acelerar más todavía, ¿sí? Así es que, bueno, nos van a contar en principio cuáles son sus roles en esta organización y para qué podemos contar con ustedes. Perfecto. ¿Empiezo? Usted, Bueno, un gusto. Soy Victoria Lisa. En este momento me desempeño como ejecutiva comercial de Napsys, tanto para lo que es el servicio de payroll tercerizado o de modalidad SaaS, y también para la parte soft, que es people, ¿no? Vacaciones, recibo, legajo, un poco más acompañando al crecimiento, no solo al control de los colaboradores. Mi segunda vez trabajando con el ingeniero, así que venimos acompañándonos por ahí más en mi crecimiento y bueno, con muchas ganas, ¿no? De poner lo que sabemos y también por mi parte de haber sido muchas veces empleadas de rubros de comercio diversos, poder dar esa pizquita de mejora y que el control sea un poquito mucho más humano. Genial. Luis. bueno, Vicky ya contó muy bien qué es Napsys. Yo agregaría que es una empresa donde tiene una fusión muy interesante, donde el 50% del equipo de Napsys viene 100% del palo de recursos humanos y el otro 50% restante viene del palo de tecnología. Es decir, somos una fusión donde se entiende qué es lo tecnológico y se entiende qué es lo que son los procesos de recursos humanos. Tenemos 2 años de vida, es una empresa joven y mi rol, mi desempeño es liderar al equipo de ventas, es gestionar toda la parte comercial, los procedimientos, la estrategia, como para que toda la Argentina, inclusive a nivel latinoamericano, empiecen a conocer y a saber de nosotros. Entendiendo eso, Majo, que decías de el miedo o el temor que tienen las personas cuando se habla de tecnología. Y quizás sea esa nuestra misión. Hoy participaste de la charla que dimos hoy a la mañana con gente amiga y la idea es romper ese paradigma, romper esa pared para que se entienda que la tecnología, bien aplicada, como digo yo, tiene que ser en su uso práctica, eficiente y eficaz. Genial. Acá Napsys va a estar representada por consultora AD en Resistencia Chaco, partners oficiales, ¿sí? Así es. Así es que, bueno, las chicas van a recibir todas las consultas y por supuesto que ustedes remotamente van a estar ahí complementando toda esa asistencia. Me encantó esto que dijiste que es un match entre Sí, el que sabe de tecnología y el que sabe del oficio y del problema que van a resolver. Eso es algo muy importante. Muchas veces nos pasa cuando revisamos procesos de implementación de tecnología. El gran error por ahí es que la gente de sistemas genera soluciones que no están pensadas más allá de sus saberes como técnicos, ¿no? Y entonces, bueno, esta mirada complementaria creo que va a totalmente. dar un montón de eficiencia. Hoy cuando escuchábamos la brillante disertación, porque la verdad que
Muy Fue amable. muy ameno. La Muy amable. gente Gracias. pasó también que quiero destacar esto, las chicas de AD Consultora han logrado juntar a gerentes de recursos humanos de importantes empresas por primera vez. O sea que hoy se marcó un hito también Corazón en la recibe ciudad. grande. Sí, sí, genias totales y consagradas ahora a partir de hoy en lo que se está generando acá en Chaco. Bueno, lo que yo por ahí quería ir a, además de destacar esto, me parece que está bueno que la gente sepa, por ejemplo, hay varios dolores que yo voy a ir como Dale, nombrando como hitos. dale. Uno de los dolores máximos es saber cuánto tiempo lleva implementar esta tecnología en mi empresa. El miedo en particular que vos mencionás siempre tiene que ver mucho con cómo se relaciona la gente de recursos humanos y con quiénes hablan. Voy al pasado, 10, 15 años atrás, cuando yo era súper joven, eh, la gente de recursos humanos no participaba del tema y tomaba cualquier producto que más o menos se interpretaba como bueno. A diferencia desde entonces a hoy, hoy la gente de recursos humanos realmente está capacitada y toca de otra manera el tema tecnológico. Por eso yo hoy a la mañana, Majo, decía colegas, porque hay gente que sabe ahora. Entonces es mucho más efectiva y eficiente cuando se dialoga con la gente, entendiendo que en este mix que yo te decía de profesionales de recursos humanos y profesionales de tecnología, hablar con ellos, porque además se siente respaldado por el conocimiento de recursos humanos, más ese sabor tecnológico que suma en esto de poder implementar un producto exitoso en mucho menor tiempo que antes. Antes las implementaciones eran eternas, mal calculadas, con reprocesos, con tiempo adicional, que por supuesto representa costos, y eso cambió. Pero no solamente cambió por las empresas como nosotros, como Napsis, sino que también cambió porque cuando se implementa de dos. Claro. Y el key user por parte de la empresa cliente va a sumar mucho más a esa implementación y esa sumatoria hace que los tiempos disminuyan. Genial. Y otro gran dolor que, bueno, no quiero dejar para lo último porque me parece relevante. Muchas veces se habla de que la tecnología es una inversión, ¿sí? Em, ¿Cómo es el sistema de contratación de esta tecnología? Me parece relevante porque esto puede disparar otras preguntas muy Ujú. interesantes, pero si es por un sistema de suscripción, si es una única adquisición o cómo lo pensaron a esta propuesta. Por el momento, los servicios se dividen en dos aristas. Tenemos lo que es la parte hard, que es el payroll, ya sea tercerizado o in-house, y el servicio es 100% SaaS, 100% nube. Si bien en la etapa de implementación, como decía Luis, se trabaja de a dos, tanto con el equipo que va a utilizar la herramienta como con nosotros que vamos a brindar el soporte y todo el proceso de ocupación, adecuaciones e incluso actualización de normativas. Sí se pretende que todo siga en la nube, ya sea por un tema de agilidad y valores, que no es menor. Las actualizaciones se hacen de back-off, el cliente no se entera, solamente está respaldado y a disposición. Y luego tenemos el servicio de People, que es la parte más soft, como explicaba al principio, también es SaaS, pero es modular. Tenemos una lista de 6 módulos donde se puede ir jugando con las integraciones de administración de personas, gestión de novedades, luego control de asistencias o incluso recibo de sueldo o no entre ellas. Entonces esto te genera que no tenés un repertorio ni on-premise ni físico, pero a la vez que tenés todo un backup de nube y a disposición con reportería. ¿Qué antigüedad tiene esta implementación? ¿Qué experiencia tienen previa para sostener todo este acompañamiento? Lo que tiene Napsys, a diferencia de otro startup, es que Napsys nace de una compañía mucho más grande que Gestión Compartida. Gestión Compartida tiene 25 años, el año pasado, fin de año, cumplió 25 años. Se hizo una gala muy bonita, espectacular. Nos invitaron, somos como sus primos hermanos, y de ese todo bagaje, todo ese know-how,
de implementaciones, de operaciones de liquidación, se trasladaron a esta compañía 100% tech. Entonces, todo ese know-how de recursos humanos, de operadores de liquidación, de consultor de recursos humanos, le sumamos el equipo técnico. Entonces, insisto con esto, esa fusión quizás nos haga un poco distintos al resto. Cuando una empresa es 100% tecnológica, es muy complicado que hablen el mismo idioma. Y nosotros tenemos el soporte de este equipo, de algunos casi con 25 años en la espalda, para que nos puedan ayudar a interpretar la necesidad. Porque nosotros no vendemos software, nosotros no vendemos un programa, vendemos soluciones. Y al vender soluciones, por supuesto, primero se necesita entender la necesidad para poder cubrirla. Y esa es parte de la filosofía de Napsis. Bien, hoy destacaban algo muy interesante que es el tema de la flexibilidad. Esto de conversar con otros sistemas existentes y demás. ¿Cómo pueden contarnos que beneficia esto de que no hay que desertar quizás lo anterior, sino que integrarlo quizás? Bueno, tomo lo que acabas de decir. Me parece que hay un cambio de paradigma muy grande con esto de, che, ya tengo un programa, ya pasé por el dolor de la implementación, no lo quiero perder, no lo quiero repetir. Como te decía hace unos minutos, nuestra tecnología es modular, entonces no tenés que disertar lo que tenías, no tenés que anularlo, sino que vamos acompañando en el proceso de la mejora de tecnología, pero también con tu diaria. No buscamos al principio ser integrales, pero sí apuntamos a eso, que de a poco, con la confianza y la utilidad de nuestro soporte propio, de las actualizaciones a medida, pueda ir creciendo cada proyecto, ya sea desde que viene de papel o que quiere dejar al eterno estudio contable y vamos de a poco según lo que se pueda. ¿Y qué escala tiene que tener la organización para adoptar esta tecnología? Yo particularmente soy la ejecutiva de pymes de 500 para abajo, así que he tenido proyectos de 10 legajos, 10 personas, he tenido 1000 personas, no se adecua el tamaño, sí a este ánimo de cambiar el paradigma de la cultura, ¿no? De salir de papel, de animarse y de mejorar la diaria. Lo que tiene Napsis, sumo a lo que dice Vicky, es que tiene la posibilidad de adaptarse tanto a una pequeña empresa con los módulos más blandos. Por ejemplo, una empresa de 50 legajos puede distribuir con Napsis en su dispositivo móvil el recibo de sueldo. Entonces, la capacidad que tiene Napsis de atender a pequeñas y medianas empresas es perfecta, porque le damos una prestación, con lo que preguntaba vos, Majo, cómo era la cuestión comercial, es un abono, una prestación, como cualquier programa de un Netflix, no sé, cualquier programa de Línea servicio, telefónica. ¿sí? Para nosotros es lo mismo, es un abono. Y respecto a lo duro, al control de la nómina, para los dolores que tienen las grandes empresas, también Napsis es ideal, porque tiene un motor de liquidación muy potente con un código propio que nos permiten integrarnos, nos permite ser flexibles y entonces podemos cubrir quizás ambos extremos del aparato productivo de Argentina, tanto de la pequeña a la mediana como de la mediana a la grande. Podríamos decir un número a partir de 10 legajos, Sí, entonces me hago cargo. Son mis buenos negocios. es rentable. Es Bien. rentable y la verdad que el compromiso que ves del otro lado para que todo funcione y también la mejora en la diaria, después incluso para cuando crezca esas empresas, crecen de otra manera. Ya tienen un legajo digital, ya tienen un recibo de sueldo amparado por las normativas. Sí, es otra cosa. Ves la funcionalidad en el administrativo que realmente lo usa. Hoy me quedó resonando también en la brillante exposición acá de Luis, el tema de la validación, el tema de la seguridad técnica que da contar con una asistencia de una empresa, ¿sí? Totalmente. Yo conozco varias organizaciones que aquí en la ciudad se manejan con sistemas que ofrecen de manera local algunos ingenieros o equipos de ingenieros, pero que son, que tienen esa vulnerabilidad de que al ser equipos pequeños y muy personalizados,
es como que no, En el tiempo se diluye. que se diluye, que depende de que esté saludable, con ganas la Ujú. persona de trabajar, digamos, de estar atenta, depende de muchos factores que quizás el respaldo de una empresa como la que, como Eso Napsi. sucedía, Majo, sucedía tiempo atrás, ¿no? Cuando había un sistema satelital de distintas soluciones que se ofrecían y que no había soluciones absolutamente integradas. Entonces quizás era válido que un ingeniero del servicio de acceso-egreso, que otro ingeniero del servicio de control de contratistas, que otro ingeniero del servicio de liquidación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Las empresas crecieron, las empresas empiezan a tener demanda, las empresas empiezan a tener un ecosistema mucho más allá de lo que es la provincia, de lo que es el país, de lo que es a nivel regional, inclusive cruzando el océano. Entonces, todo ese soporte que lo daba una persona ya dejó de ser efectivo. Y entonces, hoy en la charla, como decís bien, Majo, la sugerencia, nosotros siempre, estas charlas son más de sugerencias y de contar experiencias que de contar específicamente una solución en particular. Decíamos que lo más seguro en esto de implementar, de asegurarse de quién va a ser el proveedor y demás, es que lo que la empresa elija sea otra empresa con una espalda, con un sustento, con un equipo. Si uno de los líderes o los colaboradores se enferma, va a tener un backup para poder reemplazarlo. Y es un sistema que termina siendo virtuoso ante a lo que no era anteriormente. Por supuesto, los costos son distintos, pero por supuesto también los beneficios son absolutamente distintos. Se supone que la garantía del servicio está para que la empresa se dedique al core de negocio y que todo el resto se ocupe el proveedor especialista en particular para esta clase de soluciones. Dentro de los dolores que se escucharon hoy de las organizaciones, ¿hubo alguno que les llamó la atención, que fue diferente o son dolores comunes a otras presentaciones que han tenido? No, perdón, son todas casi las mismas. Venimos con una reticencia al cambio, a la digitalización, a entender, a dejarlo digitalmente, que creo que es a nivel Argentina. Yo soy de Misiones específicamente. Si bien Buenos Aires es la vanguardia de todas las empresas, de los desarrollos y tech, creo que recién ahora el interior está tomando confianza. Pero los dolores es: gasto mucho en papel, gasto mucho tiempo, hay gente que no encuentro para darle el recibo, para que me firme el recibo, o incluso se le mojó el papel, me lo perdió. eh, Filtración de datos, hay, sí, o las liquidaciones. Salió una normativa, un cambio de concepto el 28. ¿Qué hago? Todos sufren lo mismo. Bien. Hoy uno de los chicos que estaba en la charla eh, manifestó una preocupación de decir, ¿qué pasa si un colaborador mío no tiene celular? Y acordate que mi respuesta fue casi combativa por decirle, mirá, es un argumento que no es válido. Argentina es uno de los países Ay. que tiene por encima de promedio 2 celulares por cabeza. Pero eso tampoco es una excusa para sistematizar al personal. También es una responsabilidad de recursos humanos bajar la cultura, mostrar qué es lo que viene, qué es lo que hay. Y yo hablo del efecto cascada. Si hoy Majo firma su recibo de sueldo en papel y Victoria lo firma desde su celular con un clic, claramente en ese efecto beneficioso de cascada, Majo va a querer tener ese sistema. Entonces, es un compromiso del proveedor que provee el servicio, de los key users o las personas que se comprometen dentro de la compañía para implementar y, por supuesto, del área de recursos humanos para, si querés el término entre comillas, evangelizar, ¿sí?, el cambio. Genial. Hoy también hablábamos de, bueno, hablaban ustedes, en particular Luis, que le tocó exponer, Sí. sobre la visión estratégica esta que se articula con la ejecución. ¿A Ujú. qué te referías en ese sentido hoy cuando hablábamos de la implementación y después de que había un consultor específico Sí. para cada sistema? Nosotros como profesionales y especialistas en esta clase de soluciones,
debemos entender cuál es la estrategia de la compañía. Porque la estrategia para mí es igual el camino a recorrer con un destino concreto. Si yo esa estrategia barra camino concreto hacia un destino no lo conozco, pero tampoco lo conoce la empresa, ¿cómo voy a Claro. ejecutar una solución? Entonces, insisto con esto, hoy las empresas de tecnología no son empresas de tecnología solamente, son asesores, son consultores, son padres, son amigos que deben ayudar a las compañías a definir esa estrategia, que muchas veces está en la cabeza del dueño, pero no hay una cascada de esa idea y que cuando vamos con los consultores de recursos humanos, que son nuestros usuarios, dicen, la verdad que no tengo muy claro cuál es el proceso. Bueno, ahí tenemos un problema. Y es ese problema por el cual tenemos que trabajar. Por eso también yo decía en la charla que es fundamental la experiencia del proveedor para esta clase de situaciones. ¿Cómo hoy se puede elegir un proveedor? Por los años en el mercado, por las referencias, por el equipo, cómo el equipo reacciona y acciona sobre la gente. Y hoy yo decía algo muy, muy interesante con esta persona que me pimponeaba constantemente, que no recuerdo el nombre ahora. Yo le decía, el secreto es no ser reactivos a lo que suceda, sino ser preventivos. Y la tecnología tiene esa filosofía. Siempre digo yo en todas las notas y cuando yo escribo mucho, digo, cuando recursos humanos lidera con datos, la organización gana. Exacto. Hoy me llamó mucho la atención también esto de que decían de que había empresas que gestionaba, que el área de recursos humanos contaba con cuatro personas destinadas a la tarea de gestión y la mayoría de las empresas contaban con un gestor de recursos humanos. ¿Cuál sería el beneficio en este sentido para la empresa que adopte esta tecnología? Pensando rápido, el mayor beneficio es la baja de rotación. Si vos tenés a una persona que pueda cuidar al colaborador y además cuidar lo que necesita la empresa, porque es una empresa y tiene que también tener resultados económicos, bajas la rotación, bajas el mal clima, eh, y eso te hace a la diaria del trabajo y la eficiencia de todo el equipo. Incluso sea un supermercado, sea un concesionario, a nosotros nos toca en muchas industrias. eh, Cuando esa persona puede estar al cuidado o al beneficio también de que la empresa crezca y tenga una estructura o una misión, para mí la rotación es lo primero que se mejora, lo primero. Genial. Bueno, yo creo que están casi todas ¿Cumplimos? están casi todos los ítems. Hay algo que es un dolor también cuando uno quiere implementar una tecnología. Suele ser una de las grandes resistencias locales, al menos que tengo detectada, que es, bueno, muchos prospectan que casi todas las aplicaciones están motorizadas por IA o se integran a la IA y demás. Y hay muchos posibles adoptadores de tecnología que se fijan en el tema de su base de datos. O sea, qué pasa con sus datos y cuál un poco es la política que tienen respecto de eso, si se manejan qué tipo de contratos, qué resguardo le dan a quien adopte su tecnología. Nosotros tenemos varias certificaciones. Cualquier empresa que se precie de tal para esta clase de servicios debe tener certificaciones que avalen el producto. Mayormente son certificaciones de calidad, la ISAE, la ISO, protección de datos personales. Y nosotros siempre decimos que el core de negocio de Napsys es trabajar con soluciones, no trabajar con datos. De hecho, dentro de los contratos que nosotros firmamos con nuestros clientes, aseguramos y validamos que si alguna vez, y esto no sucede, un cliente se va de Napsys, el cliente se va con los datos y Napsys se queda con la solución. Nosotros, yo el ejemplo que daba hoy es, nosotros no somos Facebook. Facebook, ¿qué hace? Trabaja con los datos de la persona y después los vende. No es nuestro interés, no es lo que buscamos, no es nuestra meta. Somos totalmente distintos. Damos soluciones
para que los datos sean administrados por nuestros clientes. Y esa garantía la dan las certificaciones que hoy tenemos, que están en la página web y es parte de la muestra comercial que nosotros tenemos para la tranquilidad de la gente. ¿Todo este servicio se complementa con mesa de ayuda o cómo sería ya en la operativa a quien adopte esta tecnología? Sí, tenemos una etapa, bueno, de asistencia comercial, que es donde identificamos el posible proyecto, la intención de las empresas y dónde primero tenemos que resolver algo. Se hace una etapa de kickoff, donde por lo menos nosotros los ejecutivos acompañamos a el key user del lado de la empresa y también a nuestro equipo de implementación para que todo quede seteado en prioridades y calendario, se conozcan las partes y como bien decía Luis, es un trabajo de a dos. Entonces también pedimos que del otro lado estén personas que necesiten, que tengan dudas, el equipo de IT, el equipo administrativo. Yo por lo menos siempre pido que se graben para que quede un repertorio a medida que la empresa vaya creciendo. Y se hace una etapa de implementación que puede durar en paralelos o en simple capacitaciones. Una vez que hacemos eso, sí se hace, bueno, de vuelta, ¿no? Reuniones pueden ser presenciales también, porque hoy estamos acá de manera presencial o de manera virtual, donde si bien el soporte es directo y especializado, porque nuestro equipo es el que desarrolló Napsys y también antes ha sido liquidador, entonces esa etapa es mucho más fluida. No se sale en productivo hasta en tanto el producto no quede a medida para la diaria del cliente. Ahí sí se cierra una etapa donde decimos nosotros te entregamos la llave en mano. Luego tenés dos canales, soporte por correo o soporte simplemente por tiquetera. ¿Por qué? Porque tenemos una bajada de prioridad para lo que es, em, no me acuerdo, tengo una persona nueva, quiero entrenar, cómo suben los legajos, cómo hacer un cambio, cómo hacer un egreso, o me renunció la persona que tenía, chicos, necesito que me colaboren con esta subida de liquidación. Tenemos esas dos aristas, pero es propio, es personalizado y yo creo que este es un gran valor diferencial. Em, no, no existe un 0800 en Napsys. Tenés mi WhatsApp. Así Bien, que así trabajamos. Y la persona que te atiende es de Napsys. No es un call center de Colombia, no es un call center de México. O sea, te atendemos nosotros mismos. También es un valor diferencial que entendemos que la gente lo está entendiendo así. Marca la diferencia, para bien o para mal, porque puede ser una consulta de que me ha pasado, Vicky me renunció el administrativo, no tengo las claves para entrar, no sé cómo hacerlo, o che, Vicky, tengo que echar a tantas personas, un cargo jerárquico, ayúdenme a acomodar esta salida. Y tenés todas esas aristas. bien. La verdad es que se presentan como una buena solución, así es Mm. que felicitaciones por la propuesta que han logrado y bueno, ojalá acá localmente se adopte esta tecnología en las organizaciones hoy. La verdad que a mí no me quedó dudas de que es una solución para muchos dolores de cabeza acá locales. Y bueno, y cuentan con la asesoría de las chicas de AD Consultora, que son partner oficial en Resistencia Chaco y en el NEA también, por supuesto. Así es que Ya nos dijeron que tenemos que ir a 2 o 3 lugares más a dar una charla. sí. Vamos a ver cómo nos Son organizamos. unas máquinas estas Sí, mujeres. sí, sí, ya lo decís. Nosotros ya Una tenemos proyectos trabajando con las chicas. Gracias a las chicas, tenemos algunos clientes de manera local, pero la verdad que desde noviembre a ahora creo que llevamos 5 proyectos en la mesa. Así que muy feliz. bien. Bueno, cuando gusten, cuando necesiten, están abiertas acá las puertas de Interactiva Hub y bueno, muchas gracias por compartirnos esta hermosa experiencia. Gracias Bueno, a vos. en algún episodio que tengas nuevo, nos avisás, venimos, nos encantan estas cosas. Así que, A Luis más que a mí, pero gracias porque nada, me siento súper, súper bien. Fue muy bueno, linda la charla. gracias a vos y gracias por los elogios. Gracias, gracias.